Muy buen día con todos, ¿cómo están? Mi nombre es Ronnie Castillo, pertenezco a la Universidad de la UTPL, de la carrera de Derecho, en la materia de Sociología Jurídica. El tema que vamos a tratar hoy es la libertad como condición fundadora del derecho. El derecho como sistema orgánico y conceptual. Primero veremos este tema. Establecer la idea del derecho como un sistema orgánico y conceptual tiene algunas aristas iniciales que deben tenerse en cuenta. En tal virtud, la sociedad tiene también diversos subsistemas que permiten su supervivencia. Entre ellos se encuentran el sistema jurídico. Resulta importante para la mejor comprensión de lo que sigue dejar sentado que nos separamos de las ideas de Luhmann en cuanto al código dual, indeterminado y subjetivo, de justicia e injusticia, como elemento coercionador y guardián de la estabilidad del sistema, y en su lugar proponemos la hipótesis del derecho como un sistema orgánico y conceptual heredero del sistema original creado en Roma, es decir, que engloba tanto órganos de la estructura estatal encargados de la administración de la justicia como los conceptos fundamentales que guardan la emisión de las normas y las formas de razonamiento de abogados y los encargados de la administración de la justicia, agregando que estos conceptos fundamentales y estas formas de razonamiento tienen su límite en las fronteras del sistema que fueron trazadas por el derecho romano. Es decir, hoy en día es fundamental que exista un sistema jurídico dentro de nuestra ciudadanía, ya que estos nos permiten pues mantener el orden y mantener subsistemas que nos permitan al menos regular las áreas jurídicas como tal, ¿no? Entonces ya es algo en estas fechas indispensables que con el tiempo ha ido evolucionando, ¿no? Desde los tiempos de Roma hasta la fecha han ido evolucionando de manera filosófica y orgánica dentro de los sistemas. La libertad como piedra angular de sistemas éticos y jurídicos. Pues la tesis principal de este trabajo es la idea de la libertad como fundamento de cualquier sistema religioso o ético. Pues claro, como habíamos leído el artículo, pues aquí nos vamos a enfocar exclusivamente en el tema de la libertad, pues esta de aquí nos permitirá pues tomar decisiones, ¿no? Resulta claro que solo de acuerdo a esta libertad de elección será posible concebir el sistema religioso de castigos y recompensas, porque si el ser humano estuviera sometido a un ciego determinismo, entonces no sería responsable de su conducta. Immanuel Kant, es decir, eh, gracias a la libertad que tenemos nosotros podemos definir, tomar decisiones tanto buenas y como malas. Siempre y cuando sean buenas, vamos a tener lo que son recompensas, y si son malas, pues castigos, ¿no? Immanuel Kant, en su crítica de la razón práctica, estableció con el rigor que lo caracteriza la necesidad de la libertad como piedra angular de cualquier sistema ético. Entonces, Immanuel Kant, uno de los principales pues, filósofos que apoyan apoyan esta idea, es que lo ve como fundamental para el sistema ético. Sin este no existiría. Quiere encontrar unos cimientos éticos que guíen la voluntad humana y que no se extraigan de la experiencia de forma tal que no pueda considerarse que existimos en un flujo inevitable de causas y efectos. Para Kant esto constituye un problema muy grave, porque si entramos en la dinámica de causa y efecto, esto significa que el racional envuelto de ella carece de responsabilidad, porque lo que sucede teniendo siempre una causa necesariamente sucederá sin que intervenga la voluntad humana. O sea, aquí lo que quiere decir Kant es que si nos regimos como quien dice algo como la suerte o causa o efecto, nos va a librar de nuestras acciones, de nuestras imposibilidades. La gente podría decir, no, es que es culpa, o sea, se vendrían millones de excusas, es culpa de tal cosa, es culpa de X, Y, Z, ¿no? Es decir, que el autor postula ya la libertad como condición necesaria e indispensable de los derechos humanos. Con estos antecedentes llegamos a la propuesta central de este artículo, que se concreta en la afirmación de que la libertad es la condición necesaria para cualquier sistema jurídico. Bueno, aquí obviamente el artículo enfatiza y bastante que la libertad es la condición necesaria dentro del sistema jurídico. Es decir, si no existe libertad en el ser humano para escoger un determinado curso de acción individual, no es posible la existencia de ningún sistema conceptual y normativo con poder coercitivo. La libertad constituye el único anclaje de un sistema jurídico que no está ligado al propio sistema, es decir, que por necesidad lógica, como ha demostrado acá, es previo a cualquier norma, ¿no? Entonces, volviendo y repitiéndolo nuevamente, o sea, sin libertad no existiría
ninguna norma jurídica ni nada por el estilo, ¿no? También tenemos lo que es la aporía fundamental de la libertad. Existe una aporía comparable a la aporía del ser en Aristóteles que, parafraseando el enunciado que de ella hace Humberto Eco, podría formularse diciendo: si tomamos el ser como fundamento del pensar y del decir, como podemos definirlo si al hacerlo utilizamos las mismas herramientas a las que el ser da origen, lo mismo ocurre con la libertad como condición esencial de los derechos humanos. Si esta condición no existe, no se puede predicar nada acerca de los derechos humanos, dado que al serlo necesariamente deberemos utilizar los elementos jurídicos que la libertad da fundamento. La mejor forma para hacer volver el argumento aristotélico sobre el ser que es definitiva. El mismo argumento de Kant para la libertad, si se quiere definir un elemento que a priori fundamente una serie de razonamientos, en este caso razonamientos jurídicos, mal puede utilizarse uno de los razonamientos subordinados. Por tanto, como ya habíamos adelantado, y siguiendo la idea de Kant, solo la libertad puede servir como axioma inicial para la construcción del edificio de razonamiento jurídico, pero es necesario insistir en la diferencia de la idea de libertad que se menciona en los ordenamientos jurídicos de la condición esencial de la voluntad que fundamenta estos mismos ordenamientos. Es decir, o sea, como podemos ver, sí sin esto no puede existir ya un sistema. Entonces, eso es lo que hoy en día trata de fundamentar. Sin eso no tenemos absolutamente nada, ¿no? Como es bien sabido, entre nosotros muchos filósofos griegos, y entre ellos el propio Aristóteles, fueron los estoicos los que se preocuparon para perfilar el concepto de dignidad humana. Los estoicos, y entre ellos Crisipo, consideraron que todos los seres humanos participamos en un soplo divino y que por esta razón todos somos iguales y tenemos una dignidad que nos es intrínseca. Esta dignidad tiene también su base en el uso de la razón, que es la posibilidad de autodeterminarse, es decir, de ser libres. Se reafirma en este modo la relación entre la libertad y la dignidad humana. Es decir, podemos concluir que parte de nuestro ser en sí mismo ya viene intrínseco a nuestra manera de tomar decisiones libres. ¿Entiendes? Volvemos ahora a Kant, quien, partiendo de la fundamentación metafísica de las costumbres y en la ya mencionada crítica de la razón práctica, encuentra que la libertad como característica definitiva del ser dotado de razón le otorga una dignidad intrínseca de fin en sí mismo, que no es sino es moderna idea de la dignidad humana. Bueno, en conclusiones tenemos: la libertad como condición necesaria y fundadora de los sistemas éticos y jurídicos ha sido concebida y defendida por muchos filósofos, pero son fundamentadas lógicamente por Immanuel Kant. La idea de la libertad como fundamento moderno de los derechos humanos tiene amplio prestigio en el mundo académico. Cuando se niega la libertad fundadora, se niega todo el ordenamiento jurídico. Existe una aporía fundamental entre la libertad como condición anterior que no puede ser definida por los elementos condicionados posteriores que constituyen los sistemas jurídicos. Esta aporía hace aún más evidente en los regímenes de facto y en los estados de excepción que, al negar la libertad fundadora con múltiples abusos, niegan con ella el sistema jurídico que los ampara y les da sostén. Como podemos ver, estas son las conclusiones que sacamos del artículo, que son muchas para reflexionar y analizar, ¿no? Que nos abren y nos dan ideas a muchas aperturas filosóficas, ¿no? Y pues basándose en la principal idea de la libertad y que nosotros necesitamos un sistema jurídico sí o sí en la sociedad y que esta debe ser regida y basada en la libertad humana. Eso ha sido todo, un gusto compañeros y aquí está la bibliografía. Muchas gracias por su atención.